¿Lo tienes? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Está hablando de cómo la vida es pasajera. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Repítalo conmigo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el versículo clave. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, o sea, tu propósito se cumple en nuestras vidas, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ese versículo 12, en otra versión dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Necesitamos entender que nuestra vida es breve, que pasa rápidamente. 10 años se van tan de boleto en estos días, ¿no es así? ¿No se han dado cuenta? Yo pienso en hace poquito, y hace poquito eran 10 años atrás, y se pasaron así. La cosa es que todavía me siento de 30 cuando ya estoy ya casi de 40. Y el tiempo va pasando, y cuando menos me dé cuenta, le decía a mi esposa, al rato voy a estar platicando, no, fue en el 2005 que yo estaba en Londrina, y va a ser el 2030, y los chavitos escuchando mis historias de cuando yo era joven. Mi alegría es que todos ustedes van a estar igual de viejos que yo, o más. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Tú ya no puedes estar cometiendo los mismos errores. Ya no puedes seguir siendo el mismo. Yo no puedo, tú no puedes, no debemos, porque el tiempo se está yendo. La oportunidad de la vida se va acabando con cada día que pasa. Necesitamos ser más sabios. Necesitamos que lo que digamos, lo que hagamos, los proyectos que emprendamos sean correctos, y no estarnos dando de golpes en la cabeza, descalabros económicos, descalabros emocionales o espirituales, porque estamos cometiendo los mismos errores, porque nos está faltando sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No estoy hablando de que tú tienes que frustrarte por los errores que cometiste. Estoy hablando de que trates de aprender de esos errores y decir: Señor, me faltó sabiduría, dame sabiduría el día de hoy. ¿Qué es la sabiduría y dónde inicia? No lo busques, solo escúchalo. Proverbios 1:7, todos lo conocemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor del Señor, o el temor de Dios. El principio de la sabiduría, donde empieza la sabiduría, donde tiene su inicio, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero leer muchas otras versiones de este mismo versículo para que nos quede más claro. No voy a decir cuál versión es porque tardaría, pero uno dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Porque hay gente que dice: ¿cómo que el temor? ¿Cómo que le debo tener miedo? Debemos entender correctamente la palabra temor. Es honrarle.
La sabiduría comienza por honrar al Señor. Hay otra versión que dice el temor del Señor o la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Reverentes, ser reverentes. Hay otra versión que dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Una más, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Son diferentes versiones que nos dejan entender lo siguiente: temor, honra, reverencia, respeto, obediencia al Señor dan como fruto la sabiduría. Se perdieron una excelente oportunidad de decir amén, pastor, y se la siguen perdiendo. Temor, honra, reverencia, respeto, obediencia al Señor dan como fruto la sabiduría. Eso. Uno de los hombres considerados más sabios por el Señor en la propia palabra es un hombre. Sabemos que el hombre más sabio es Jesús. Después de Jesús está Salomón, ¿verdad? Y después de Salomón tal vez Daniel y hubo otros más. Pero hay uno de los hombres que la palabra da testimonio de que era sabio y es Daniel. No lo busques. Ezequiel 28:3 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Está hablando del rey de Tiro. Y es una palabra profética, pero es interesante que dice más sabio que Daniel. O sea que Daniel es una referencia de sabiduría, ¿ok? ¿Estamos? Daniel es una referencia bíblica dada por Dios de sabiduría. ¿Cuál fue la fórmula de la sabiduría de Daniel? Acompáñame a Daniel, por favor, capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 8, 17, 19 y 20 en este momento. Son versículos aislados. Daniel 1, versículo 8 vamos a leer para comenzar, después el 17, después el 19 y 20. ¿Lo tiene? Y Daniel propuso, ¿en dónde? Estamos hablando del corazón sabio, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni del vino con que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse a estos 4 muchachos. Ya me estoy pasando, perdón, nada más el versículo 8. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era un joven, puede haber sido un adolescente, puede haber tenido tal vez 12, 13, 14, 15 años, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Acuérdense que el imperio babilónico llegó y sitió Jerusalén y los destruyó la ciudad y se llevó a todos los príncipes de las tribus, y a estos príncipes los metió en su casa real para que fueran enseñados en toda la sabiduría y letras de los caldeos. ¿Se acuerdan? Daniel entra al palacio junto con otros 3 varones y les empiezan a dar reglas. Ahora, para quien no lo sabía, Daniel, este joven, cuando llegó a Babilonia y fue introducido en el palacio, lo primero que hicieron con él fue hacerlo eunuco junto con sus 3 amigos. Lo castraron, era la costumbre. No podía existir otro hombre aparte del rey con su virilidad normal. Eran castrados. ¿Para qué? Para que ellos fueran personas solamente dedicadas a las cosas de la ciencia, a las cosas del estudio, a las cosas del conocimiento, del consejo. Los imperios de aquella época, cuando vencían a otro reino, trataban de absorber sus conocimientos y sus avances matemáticos, científicos. Y así se llevaron a Daniel. Ellos fueron hechos eunucos, eran esclavos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la expectativa de vida de un esclavo? ¿Cuáles son los sueños de una persona que fue llevada esclava y que fue castrada? Dime si tienes sueños en tener una familia. Para nada, nunca más. Dime si tienes sueños en llegar a ser una persona rica. ¿Cómo? Si es un esclavo. Daniel, este joven,
se puede ver desde su inicio cómo era un hombre diferente, porque a pesar de su condición y de su entorno, él seguía temiendo al Señor. Y él seguía teniendo su confianza en Dios. Y cuando entra a la casa del rey, inmediatamente les dicen: este va a ser tu cuarto, esta va a ser tu ropa, tus clases van a ser a tal hora, vas a tener que obedecer esto y respetar esto otro, la hora de comida es a tal hora. Y cuando llegan a la mesa donde estaban todos los otros jóvenes también que habían sido llevados esclavos o que estaban ahí, empiezan a ver las comidas. Y había vino. ¿Crees que el vino? Porque el vino que se bebía era el vino del propio rey. La comida era la comida que al propio rey se le daba, era de lo mejor, era de lo más excelente. No había otro mejor alimento en todo el reino babilónico que la comida que se ofrecía cada día al rey y a aquellos príncipes. Solo que tienes que entender que un judío tiene una dieta. En el tiempo de Daniel tiene una dieta distinta de todos los otros pueblos. Había animales llamados por Dios en el Antiguo Testamento de impuros, animales no limpios. Y la palabra, desde Levítico en adelante, Dios da específicamente o especificaciones de lo que no debe de comer un hombre del pueblo de Israel. Entonces de repente Daniel se sienta a la mesa y ve que hay puerco, que hay reptil, que hay langostas. ¿A cuántos les gustan las langostas y el puerco? Yo creo que les estoy antojando cada vez que lo hablo, ¿verdad? Hay una langostota bien buenesota, bien rica, rojita ahí, con su chile habanero ahí para los mexicanos que iban presos ahí al palacio del rey. Pero Daniel dice: todo esto es alimento impuro. La ley de mi Dios. Acuérdense que el temor del Señor es respetar, obedecer, venerar al Señor, honrarlo, ponerlo en primer lugar. Dice Daniel en su corazón, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni del vino que él bebía. ¿Se acuerda qué es lo que hizo la sabiduría después de poner sus 7 columnas y edificar su casa? Mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su pan y dio gritos: vengan a comer de mi banquete. Estamos viendo otro banquete, otra casa, el palacio del rey. Otro banquete, el banquete del mundo. El banquete del mundo. Y Daniel dice: yo no voy a comer esto. Le dice a su jefe inmediato: yo no puedo comer esto, por favor, dame de comer legumbres. O sea, zanahorias, papas, betabel, chayotito, ¿verdad? Calabacitas, frijolitos, cebollas ahí bien cocinaditas. ¿Han probado un plato de cebolla? Qué rico. Muy rico. Pero dice: danos legumbres, por favor. Y el encargado le dice: yo no puedo, porque si te doy de comer lo que tú me pides y después ve el rey que tú estás flaco y desnutrido, todo anémico, me va a matar. Pones en riesgo mi cabeza, porque en ese tiempo, si no cumplías con una orden del rey, te cortaban la cabeza. ¡Córtale la cabeza! Y dice Daniel: mira, yo entiendo, ponme a prueba 10 días. Si en 10 días yo estoy como tú dices, pues cámbiame la dieta. Y lo ponen a prueba 10 días. Y a los 10 días dice la palabra que vio que su rostro era mejor que de los que habían comido la comida del rey. Versículo 17, acompáñame. A estos 4 muchachos, aparte de Daniel, tenía 3 amigos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. ¿En todo asunto de qué? De sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántos quieren ser 10 veces mejor vendedores que el mejor vendedor de tu empresa? 10 veces mejor que el mejor vendedor. 10 veces el mejor mecánico que todos los mecánicos que haya. 10 veces el mejor doctor, el mejor maestro. 10 veces el mejor, no sé, lo que tú seas.
10 veces, 10 veces el mejor pastor. Sí. 10 veces mejor. A consecuencia de que tú dirás, ¿qué tiene que ver la comida que Daniel comía? Es muy importante, no era tanto los alimentos, sino que él estaba obedeciendo un mandamiento que Dios había dicho: no coman cosas impuras, cosas inmundas. Y Dios había dicho que era inmundo, y era inmundo lo que iban a comer. Y él dijo: aunque me maten, yo voy a obedecer a Dios. Dios está en primer lugar. Dios está en primer lugar. Ese es el principio de la sabiduría, entender que Dios está en primer lugar. Y todo lo que Él ha dicho que yo haga, y todo lo que Él ha dicho que yo no puedo hacer, yo voy a hacer o yo voy a dejar de hacer, porque yo lo honro, yo lo reverencio, yo lo respeto, yo le temo, yo le obedezco. Ese es el principio de la sabiduría. Ahí inicia, ahí Dios se agrada y dice: aquí hay un joven, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que me honra, que me teme, que está a serio conmigo, que está dispuesto a perder su trabajo, está dispuesto a perder la cabeza por honrarme a mí. ¿Cómo no Dios le va a dar su sabiduría a tal persona? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo ha de hacer? 10 veces mejores. ¿Cómo se adquiere ese temor al Señor, esa honra al Señor? Bueno, Daniel hacía varias cosas en su vida, era algo normal para él. No se lo imponía ningún pastor, nadie lo forzaba. Daniel oraba, Daniel ayunaba todos los días. Mire, vea Daniel 6:10, rápido, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Se arrodillaba cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Escúcheme, el contexto es el siguiente. Enemigos políticos de Daniel dijeron: no podemos hacer caer a este hombre porque él lo hace todo bien, no hay falla, no tiene una falla en su carácter, ¿no? En la política ustedes saben que para que un hombre sea honrado, y no le podían encontrar nada, ningún fraude, ningún abuso de confianza. Daniel era honesto, era perfecto. Dice: pero lo podemos agarrar en la maroma en los asuntos de su Dios, porque sabían que Daniel honraba a Dios. Entonces le dijeron al rey: levanta un edicto que en espacio de no sé cuántos días nadie puede orar o hacerle petición a otro Dios. Y lo firma el rey sin saber que era una trampa para Daniel, porque el rey amaba a Daniel, estimaba mucho a Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, y Daniel era sabio, sabía que ese edicto había sido hecho de sus enemigos para él, era una trampa política, entró en su casa y abría las ventanas de su cámara. ¿Por qué dice esto? Porque dice: no voy a orar a escondidas, porque muchos de nosotros, pues en el closet voy a orar, y así no le fallo a Dios, pero también no me cortan la cabeza. No, Daniel va y abre las ventanas. No dice que una ventana, abre todas las ventanas que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y no se puso a clamar: Dios, ayúdame, mira que están haciendo, me quieren matar. Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué lo dice ahí la palabra? Para que entendamos que era su práctica, no lo empezó a hacer ese día. Si aquí se levantara un edicto gubernamental de que no se puede orar durante una semana a ningún Dios, firmado por el presidente de la nación, algunos dirían: pues no va a pasar nada, ni oro. Que le pongan hasta 15 días si quieren. Yo aguanto sin orar.
3 veces al día. Era un hombre que buscaba la presencia del Señor en la mañana, mediodía y en la noche. Y daba gracias. Daniel también ayunaba. En Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ayuno, silicio y ceniza. ¿De qué está hablando eso? Ayuno, silicio y ceniza. Ayuno, silicio y ceniza. El ayuno todos lo conocemos, es dejar de comer, ¿verdad? ¿Qué es el desayuno? Desayuno, o sea, dejar de ayunar. ¿No es así? Hay una persona que me dijo: yo desayuno entre las comidas. Terminando de desayunar, comienza mi ayuno. Y cuando va a ser la hora de la comida, ahí para el ayuno. Terminando la comida, vuelvo a ayunar hasta la noche. Y cuando ya viene la cena, dejo de ayunar. Y ayuno después toda la noche cuando estoy en la cama. Daniel buscaba al Señor en ayuno, ceniza, silicio y ceniza. ¿Qué es el silicio? ¿Qué es la ceniza? Silicio era como ponerse un saco de papas áspero, lastimoso, quitarse la ropa y ponerse una ropa áspera, ropa que te hacía dar comezón. Y ceniza, literalmente agarraban ceniza y se la ponían sobre la cabeza, porque era la forma de arrepentirse por los pecados propios o los pecados de la nación. Lee el contexto después por qué Daniel se puso a ayunar en silicio y ceniza. Hermano, entonces tenemos que ponernos en silicio y en ceniza. El silicio y la ceniza tienen que ver con no quedarte tranquilo y en tu confort. Es como si de repente, no sé, cae un juicio de Dios, cae el virus VH, no sé cuántos, cayera en León así increíble. De repente las noticias dijeran: en León hay 150 muertos por el virus VHN1, no sé cuántos, no me lo sé aprender. No, todavía no me lo aprendo cómo es el VH y N1 y no sé qué tanta cosa. Y de repente salen las noticias que en León cayó una plaga de ese virus, se están muriendo las personas, y tú digas: ay, voy a orar por esto. Te subes a tu hamaca, preparas un buen café, ¿verdad? Unas galletitas, y empiezas a decir: ay, Señor, perdona a León Guanajuato, porque por nuestro pecado, Señor, está sucediendo todo esto. Es tiempo de llorar delante de Dios. Es tiempo de dejar de ver la televisión. Es tiempo de dejar de pasear, de ir a las películas. Es tiempo de meternos a orar y clamar a Dios por perdón de Dios para nuestra ciudad, para nuestra nación. Es tiempo de afligirnos. Eso al Señor le agrada. Hay quien lo tomó fuera del contexto y se latiguea y se lacera el cuerpo. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere un espíritu quebrantado. Es lo que Dios ve, lo interno, el corazón. Entonces Daniel se ponía en silicio, en ceniza, en ayuno delante del Señor. Esta clase de personas son muy amadas de parte de Dios. Ve lo que dice Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. O sea, está intercediendo por la nación. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es un ángel Gabriel, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Diga conmigo: a la hora del sacrificio de la tarde. Para el buen conocedor, está hablando del holocausto continuo que ya estudiamos en el estudio del tabernáculo de David. Todas las mañanas y todas las tardes se ofrecía delante del Señor un sacrificio de un cordero y de incienso. Y dice la palabra que Dios prometió: ahí me manifestaré, ahí me encontraré con vosotros. En el momento del sacrificio de la tarde, a pesar de que no había ningún sacrificio en este momento, no había ningún cordero, no había ningún incienso físico, pero sí se estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde, porque Daniel estaba con su cuerpo ofreciendo ese sacrificio del cordero y con su oración el incienso de la tarde. Un ángel, Gabriel, vino volando con presteza. ¿Cuántos quieren ver a algún angelito por ahí volando del cielo a tu encuentro? ¿Cuántos les gustaría? Fabián, ya llegué, te escuché orar y aquí traigo mi espada y te voy a ayudar. Viene volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender
Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿He salido para qué? Amén. Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, porque estamos hablando de esto, sucedió 21 días después de comenzar el ayuno. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Diga conmigo: muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Tú quieres ser muy amado de parte de Dios? ¿Por qué dice tú eres muy amado? Porque Dios nos ama a todos. Dios ama a todos sus hijos. Si tú tienes la sangre del Cordero sobre tu vida, eres amado. Pero hay gente muy amada. ¿Quiénes son esos? Los que le buscan con todo su corazón, que no se conforman solo con la salvación, porque la salvación es buena, es una bendición. Jesús, su nombre significa Salvador. La salvación es el plan maestro de Dios para todos nosotros, que volvamos a la comunión con Dios. Pero hay quien pasa de la salvación a un entendimiento de mayordomía, y que entiende: yo no nací para ser salvo, yo nací para traer el reino de Dios a donde yo estoy, establecer su gobierno, que sea hecha su voluntad, que Dios sea honrado, que Dios sea exaltado, que Dios sea levantado. Esos son muy amados. Gente que entiende el propósito de la salvación. La salvación no es un juguete con el cual tú te sientas contento. La salvación tiene un propósito: que tú crezcas a la estatura de Jesús y que hagas las obras de Jesús. Y Jesús anduvo en la plena sabiduría de Dios, viviendo conforme al propósito de Dios. Gente sabia, a quienes se les revela los misterios celestiales, viven vidas diferentes a la de los demás. Si tú te preguntas a ti mismo: ¿cómo será que está mi cristianismo? Voltéate a ver. Voltea a tu alrededor, y si no te diferencias o eres distinto de los demás, anda mal tu cristianismo. Porque sabes que la gente, aún la gente que no tiene al Señor allá afuera, a veces es más cumplidora en ir a misa que tú. A mí me sorprende eso. Hay gente que no es cristiana, que no falla la misa, pero aquí ¿cómo fallan a la reunión? Y qué fácil se les hace. Entonces eso, ir a la reunión no es síntoma de espiritualidad. No lo es. Qué bueno que estás aquí, no dejes de venir. Es un mandamiento también del Nuevo Testamento. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el cristianismo no está en reunirse solamente. El cristianismo no está solamente en cumplir con tus diezmos y dar ofrendas, o ir a una reunión de hogar. Jesús dijo, ese versículo lo tengo pegado en este mes. A cada persona que aconsejo se lo digo, yo no sé por qué lo traigo pegado. Y tú, cerrada la puerta, donde nadie ve, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Donde nadie te ve. El verdadero temor del Señor no es aquí gritar, nada más aquí donde nos ven, cantar, barrer. Aquí estoy barriendo, pastor, sirviendo al Señor, hermano. No. Y si lo haces, qué bueno. El verdadero cristianismo, el verdadero honrar a Dios, es cuando nadie te ve que estés realmente buscando al Señor, obedeciéndole. Cuando nadie te va a dar aplausitos, cuando nadie te va a decir qué bien lo hiciste. Ahí es donde el Señor ve quién realmente le está buscando. Y esos son muy amados. Esos son muy amados. Santiago 1, búscalo por favor, estamos ya casi terminando. Y ustedes me entienden lo que significa casi terminando, ¿verdad? Santiago 1:5. Hay muchos que están tal vez desanimados. Sí, soy esa persona que el pastor está latigando con la predicación. Bueno, no es ningún látigo. Y si has sentido algún látigo, de veras no es la intención. Te amamos. Pero hay una esperanza siempre del Señor. El Señor
no nos da palabras duras solo porque nos quiere fustigar. Me decía mi esposa que en realidad hay gente que piensa, decía Spurgeon, un predicador, Spurgeon decía, hay mucha gente que Dios está buscando, mucha gente piensa que Dios está buscando cualquier pretexto para meternos al infierno, cuando es al revés. Dios está buscando cualquier pretexto para meternos al cielo. Está buscando cualquier pretexto para salvarte. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está la palabra de esperanza. Si tú dices, tú te identificas con todo lo malo de esta palabra, no te preocupes. Si te falta sabiduría, pídela a Dios. Él te la va a dar en abundancia y sin reproche. Porque Él está buscando cualquier pretexto para meterte al cielo. Cualquier pretexto para que cumplas con su voluntad y llegues a ser pleno en tu destino y propósito en esta tierra. Lea conmigo Santiago 3, versículo 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Lo tiene. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Está hablando de dos tipos de sabiduría, ¿ok? Una celestial y una animal, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú piensas que eres hijo de Dios y que la sabiduría de Dios ha alcanzado tu corazón, pero vives en una vida de celos, en una vida, y dice celos amargos, en una vida de contención, o sea, de pelea, de pleito, no te engañes a ti mismo. Esa sabiduría que tú tienes no es de Dios, es terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, o sea, no está buscando algo por interés personal. Vive para edificar, vive para servir. Es pura, pacífica. A pesar de que hay un conflicto, una riña, un roce, está buscando la paz de ambas partes. La paz, pacífica, amable. La sabiduría de Dios es amable. ¿Eres una persona amable o eres una persona áspera? Benigna, o sea, buena, verdadera, llena de misericordia y de buenos frutos. Una de las cosas que Dios vino tratando durante toda mi vida, desde la juventud hasta el día de hoy, es buscar que si Dios va a aplicar justicia, sea con misericordia, porque todos merecemos juicio. Todos merecemos la justicia de Dios, la justicia aplicada, no la justificación. Estoy hablando de la justicia, la ira de Dios. Y a veces cuando alguien se equivoca decimos, sí, Señor, porque pecó, porque es mi adversario, júzgalo. Y Dios dice, híjoles, nada más que si lo tengo que disciplinar a él, pues tú también no tienes la cuenta tan vacía. Ahí me debes unos cuantos. ¿Sabe? ¿Usted entiende eso? Que cuando pedimos la justicia de Dios tenemos que tener cuidado, porque nosotros seremos juzgados también. Pero si pedimos la misericordia de Dios, el Señor nos dará su misericordia también. Y lo estuvimos viendo en la reunión del martes, ¿verdad? Devolver el mal con el bien.
devolver el mal con el bien. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es la sabiduría de Dios. Por último, quiero decir que este tipo de personas con un corazón sabio son personas que van a reinar con Cristo Jesús. Esos van a reinar. Sin que lo busques, Apocalipsis 5, versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, no sobre el cielo, dice, sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Qué importante es que tengamos mentalidad de reino. No solo mentalidad de salvación. Por mucho tiempo la iglesia tuvo mentalidad solo de salvación. Señor, salva a mi familia. Salva a mi novia, porque hasta sucedía eso. Y ya se convirtió. Ahora sí, Señor, que venga la segunda venida. Ya puedes arrebatar a tu iglesia. Ya fue salva mi esposa. Ya fue salvo mi yerno. Ya, Señor, así arrebátanos. Pero Mike nos enseñó esto, que hay una generación que Dios está levantando sobre la tierra, que pone el pie en el freno. ¡Ah! Dice: Señor, no vengas, porque todavía no se ha establecido tu reino aquí en la tierra. No que no deseemos su venida, pero deseamos que Él venga, pero con su reino establecido. Gente diciendo: Maranata, Señor Jesús, ven. Sabemos que Jesús va a venir en medio de un caos mundial, que ya lo hay. Pero ¿dónde está la generación de hijos sabios que están estableciendo el reino con la sabiduría de los cielos? Viviendo vidas sabias, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. ¿Dónde estás, amado hermano? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque la vida es breve, pasa como un suspiro. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Sabiamente o simplemente dejas que los días se pasen, se vayan? Que las oportunidades del día de hoy se escapen de tus manos. ¿O estás viviendo sabiamente como un mayordomo, como una persona que entiende que Dios le ha confiado un propósito y que lo tiene que cumplir? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Ponte de pie un momento, por favor. Danos un corazón sabio, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, tú no nos creaste para la tristeza, no nos creaste para el dolor, no nos creaste, Señor, para vivir en medio del pecado, no nos creaste, Señor, para tener hambre, enfermedad, muerte, asesinato, corrupción, robo, violencia. Tú no nos creaste para nada de esto. Tú nos creaste para vivir una vida de alegría, de paz y de comunión contigo todos los días. Para eso nos creaste. Te pedimos, Señor, que vuelvas a traer el Edén a nuestro corazón a través de Cristo Jesús. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Hay un deseo en mi corazón en este día, Señor. Hay una carga. Y mi oración, Señor, es que tú empieces a transformar cada vida destruida en este lugar. Que tú empieces a restaurar lo que Satanás ha robado, lo que Satanás ha destruido en los individuos, en los matrimonios, en las familias. De las personas que están en este lugar y de las personas que vendrán un día, Señor, al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor, transforma nuestras vidas a tal grado que lleguemos a ser hombres y mujeres que tienen un corazón lleno de la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, y que establecen tu reino, que reinan, que gobiernan juntamente contigo. Señor,
Resuelve los problemas de cada persona, emocionales, espirituales, económicos, físicos, relacionales. Resuelve, Señor, los problemas. Y que lejos de tener problemas sean ahora personas que van a ayudar a personas en desgracia, a personas en aflicciones, a personas en una vida de tristeza. Señor, que seamos esas luminarias, esas antorchas que llevan luz en medio de la oscuridad. Trae sabiduría a nuestro corazón. Dígale al Señor: tú das sabiduría y la das en abundancia y sin reproche. Dame la sabiduría, Señor del cielo. Derrama sabiduría. Tú dices: pida a Dios. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Te pedimos en esta tarde sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor?